tema a esta porción bíblica de Éxodo 17, pero al considerar tantas, como para que se dé una idea, tenía como tema, digo que tenía no porque no lo tenga, lo tengo, pero no sé por dónde ir o por dónde Dios me quiera dirigir. Tenía la estrategia no es suficiente, tenía la combinación perfecta, tenía no olvides sostener en alto tus milagros, también tenía, entre otras cosas, deben verte con las manos alzadas. Y al tener tantos temas, elegí uno, ninguno de ellos, por cierto. Elegí por esa variedad muchas cosas que aprender. Y ese va a ser el tema de esta tarde, en este ayuno. Muchas cosas que aprender. Mis amados, para ello le invito a ir al Éxodo 17, verso número 8. Dice el texto allí: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del monte, del cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo número 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso, dice allí, el sol. Hasta allí la lectura de la palabra. Mi hermano, y como le mencioné, muchos temas hay o muchas cosas que ver dentro de esta porción bíblica. Hay muchas cosas que debemos de aprender. Quisiera empezar por lo más sencillo, lo más fácil, por así decirlo. La Biblia dice que el pueblo encontró, saliendo obviamente del desierto, encontró a su primer y gran obstáculo, por lo menos, sí, a manera de un rival externo. Ya Israel tenía sus propios encontrones cuando se hablaba de sus conflictos. De hecho, este texto de Éxodo 17, verso 8, es un consecuente, o es una consecuencia de una necesidad del pueblo de la cual Dios se valió para poner a prueba a su nación. Israel venía pidiendo agua, y de hecho esta sería la primera vez en la que Dios les proveía de esa agua ante la murmuración de la nación que le decía a Dios, reclamándole obviamente que por qué les había privado en este valle, porque Refidim, que más adelante lo vamos a considerar también, Refidim era un valle. De hecho, Refidim significa llanuras. Sí, eso significa el término Refidim, llanuras. Y en esa llanura, que posiblemente habría de estar, como uno lo podría imaginar, podría estar dotado de vegetación, de ríos, de palmeras y de cosas agradables. Esa llanura, llamado, carecía justamente de lo más importante, sí, del agua. No sé, me imagino yo que se vería verdoso, se vería a la vista un lugar cómodo, pero cuando la gente comenzó a explorar el lugar, para sorpresa de ellos, carecía de lo más importante, agua. Y ellos que venían de un desierto, cansados, polvorientos, con la garganta seca, comenzaron de pronto a pedir aquello que necesitaban. De hecho, si me pongo en sus zapatos, ¿quién de nosotros no, sigo yo en un caminar tan trajinado, no pediría o buscaría este líquido que es vital para nosotros? Dios, mi querido hermano, sí suplió el agua, pero Dios quiso justamente, por la murmuración sobre todo, quiso poner o permitir el primer y gran obstáculo externo.
Y allí es donde Dios motivaría a los amalecitas para que sean el instrumento a fin de que se pusieran a prueba ahora la resistencia de Israel. Y esto es importante considerar, porque luego de que Dios sacia una sed, sea cual sea, como lo quisieras entender, Dios pondrá a prueba tu resistencia. Y eso, mi amado, podría ponerte en algún momento en tu vida, podría ponerte al filo de tus expectativas para con Dios y ver de qué estás hecho. Mi amado hermano, cuando vemos pues en el versículo número 8 que Amalek sale contra, dice la Biblia, peleó contra Israel en Refidim. Amalek no es una nación tan desconocida para Israel, les cuento. Si bien es cierto, más de 400 años de esclavitud habían separado a Israel de cualquier batalla personal. Mi hermano, Amalek era pariente de Israel. Esto es curioso, porque Amalek descendía de los lomos de Esaú. Si usted me acompaña rápidamente, por favor, al libro del Génesis, capítulo número 36, verso número 12, allí se dará el detalle de que si Esaú desprendería de sí, de sus lomos, juntamente a este hombre llamado Amalek, el cual se tomaría el nombre de este patriarca de Esaú, como digamos, el gestor de una nación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Alguien de los presentes puede leerlo a viva voz, por favor? ¿Qué nos dice? Génesis 36, verso 12. Y Dina de hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Ahora, ahí vemos el precedente de los ascendientes de la nación. ¿Sí? Amalek está formando parte, a manera de parentesco, con la nación de Israel. Si viene de Esaú, Esaú era hermano de ¿quién? ¿De quién? De Jacob. Y de Jacob se desprendería, obviamente, la tribu de Israel. Ahora, Dios toma a esta nación, y querido hermano, para atacar a Israel. ¿Por qué? Le dio una pregunta clave. Porque ellos veían en los israelitas una merma para sus intereses. Yo les había mencionado que ellos estaban ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Lugar. La llanura, Refidim. Ellos estaban en Refidim. En Refidim ya estaba, mi amado, poblada por los amalecitas. Ellos tenían allí sus vacas, sus ovejas, su ganado, tenían todo lo que necesitaban. Pero al venir de repente Israel, ¿con cuántas personas? Y usted ya lo sabe aproximadamente. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas salieron de Egipto aproximadamente? Estoy tomando la lección. ¿Cuántas? Piense antes de dar la opinión. ¿Cuántas? ¿Cuántos salieron cerca de Israel, de Egipto? ¿Qué 60,000? ¿Cuánto el seminario otra vez? Hombres de guerra eran 600,000. Cerca de 2 millones de personas salieron. Cerca de 2 millones salieron. 600,000 eran hombres de guerra. Eran los que, digamos, llevaban digamos, al frente a la nación. Había más de 2 millones de personas. Tiene que considerar hombres, mujeres, niños, ancianos, gente enferma. Salió llamado una gran multitud, sin contar a los extranjeros que salieron con ellos. Hay que volver a estudiar el Éxodo. No, o sí. Me dejaron preocupado hoy día. Mi hermano, esta nación cayó de sopetón en Refidim. Cayó en Refidim, en esa gran llanura, y obviamente con ellos venía ganado, con ellos también venían pollitos, venían ovejas, venían toritos, venían vacas, venía todo el ganado vacuno, mi amado hermano, y claro, se asentaron allí. Claro, lo que no sabía Amalek es que era su transición, era una transición temporal.
Luego, obviamente, lo temporal se volvería algo fijo, porque Dios los haría vagar en ese desierto y pasarían por Refidim en algunas oportunidades en su vagar. Mi querido hermano, pero allí Dios los prueba y obviamente al asentarse ellos en Refidim, Amalek dijo, yo no lo voy a permitir, porque ese es mi lugar de ¿qué? ¿Qué hacía Amalek en Refidim? No se proveía de su, en este caso, de su vegetación. Ellos no permitirían que Israel se posesionara ni siquiera de manera transitoria porque mermaría recursos. Y es allí donde Amalek toma así una terrible estrategia para combatir a Israel. Sus parientes lo atacaría, como lo diría más adelante en el libro de Deuteronomio, que quisiera por favor que me acompañara en el capítulo 25, versos 17 al 18, lo atacaría por la retaguardia. ¡Wow! Diría cualquier hermano, si me vas a pegar, dame de frente, pero no me pegues el tiro por la espalda. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 18. ¿Verdad que apenas termino un libro, voy a coger eso, de verdad? Vamos a entrar en estudio pero posterior, ¿no? Deuteronomio capítulo 25. ¿Lo tiene? Que alguien lea, por favor, con voz de trompeta, fuerte, no importa si es varón o dama. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los rebeldes que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Amén. ¿Qué hizo Amalek, mi amado hermano? Usted lo escuchó y lo leyó. ¿Qué hizo Amalek? Sí, desbarató. ¿Qué cosa desbarató? La retaguardia. ¿Quién iba a la retaguardia? ¿Acaso en la retaguardia no van, digo yo, los animalitos? Al último, y con ellos los pastores que van lidiando para que camine, digo yo, la gallina para que camine los borreguitos. Pero también iban los niños, los infantes, los que no pueden caminar a paso, sí, a paso, diríamos, acelerado de un adulto. Iban también las ancianas, los viejitos, aquellos que posiblemente en su caminar lento acompañan sus pasos junto a un bastón y diciendo, sí, vayan ustedes, yo voy a mi ritmo. Los enfermos iban en la parte de atrás, siendo guiados, obviamente, no habían sillas de ruedas, la mayoría eran cargados en camillas improvisadas porque iban recién salidos ¿de dónde? De Egipto. Mi amado hermano, y allí donde estaba toda la gente que el pueblo se podría considerar como los más inofensivos, todos iban atrás. Y Amalek se toma, mi amado hermano, el coraje, no sé qué pudo llegar de pronto a tener en su corazón, pero tomó, mi amado hermano, a todos los desprevenidos de la nación, atacándolos por la espalda. Y cuando lo hizo, obviamente, provocó un gran estrago. La Biblia no dice que solamente tuvieron bajas en Israel, pero claro que hubo mortandad. Por supuesto que sí. Nadie ataca a una nación con un ejército para una vez tenerlo enfrente y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sal de aquí. No, debieron habernos amedrentado de una manera horrible. Debieron haber causado muchas bajas. Y claro, el pueblo, mi amado hermano, se sintió de alguna manera impactado porque esas bajas fueron en el área más débil de la nación. Y querido hermano, esto dice la Escritura en el verso número 8, agarró por sorpresa, pero recuérdalo, Dios, mi amado, lo había permitido, tomando como referencia el primer acontecimiento. El pueblo había por primera vez públicamente sin murmurado contra Dios. Dios sació, claro, su necesidad de ser, pero, mi amado, el precedente estaba allí y Dios no lo dejaría pasar por alto. Ahora, una cosa es que Dios permita levantar un enemigo contra ti
Y otra cosa es que el enemigo haga uso de su más terrible maldad para que la exponga delante de sus enemigos, en este caso en particular. No vas a confundir lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a pensar y decir, Dios permitió que Amalek lo atacara por la retaguardia. No. Dios permitió que Amalek se levantara contra Israel, sí. Pero la estrategia de Amalek no fue aprobada por Dios. Tú deberías de considerar esto. Sí. Es decir, Dios puede permitir que llegue una enfermedad a tu vida, sí. Dios está probando la mala práctica médica, no. ¿Me explico? Debemos de puntualizar las cosas para no desmerecer el buen propósito de Dios para corregir a su pueblo. Ahora bien, versículo 8 estamos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿En dónde? En Refidim. Versículo número 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y dice aquí, y sal a pelear contra Amalek. ¿Pero cuándo? Mañana. Y dice la Escritura, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Ahora, la vara de, voy a ir de atrás para adelante, la vara de Dios era aquel callado que Dios había usado, porque no es que Dios le dijo a Moisés, hazte un callado para que por medio de ella, si puedas en Dios manifestar mis milagros. No, el callado era el callado acostumbrado que él tenía para pastorear cuando lo hacía las ovejas allá con Jethro, su suegro. Y amado, él tenía el instrumento propio de un pastor. Ahora, Dios habría usado el callado, sí, como un baluarte, como un estandarte, como una mera, digamos, señal visible de que por medio de ese callado se podía recibir de Dios ciertos milagros. Ahora bien, eso por un lado. Segundo, Moisés, y aquí quisiera de pronto hacer referencia a algo que yo escribí. Moisés le dice a Josué, yo estaré sobre la cumbre dice allí, del collado o del monte. Yo estaré sobre la cumbre. Ahora, yo llegué a trazar lo siguiente con respecto a esta expresión de Moisés. Mi amado hermano, no era necesario, puse yo, no era necesario que Moisés estuviera presente en el collado. Ojo, no era necesario que Moisés estuviera presente en el collado. Muchos otros, si hablamos de principios de guerra, hablando del libro de los reyes, muchos otros no necesitaron ir a batallas para poder decir que ocurra la guerra. De hecho, en algún momento David, siendo viejo y siendo ya débil, llamado, muchos le dijeron, sus generales le dijeron, si mi Señor no desfallezca el corazón del pueblo a causa tuya, más bien quédate aquí y nosotros iremos y pelearemos. ¿Para qué? Para no apagar la lámpara de Israel. Una cosa es que si tú vayas a la lucha, pero tus fuerzas en tu vejez te hayan dejado, y otra cosa es que tú mueras en batalla. Si tú mueres, harás que se desanime, o si algo malo te pasa, harás que desanimes a todo el pueblo y hasta los hombres de guerra. Ahora, Moisés, usted debe de entender que no es un muchacho. Moisés ya cursará más de 80 años. Pero Moisés, mi amado, hace referencia de que es necesario que él esté en la batalla. Eso lo veremos más adelante. Y como primer orden, Josué, mi amado, sería el instrumento que Dios, por medio de Moisés, usaría para este encuentro contra Amalek. Recuerda lo que dice el verso 9. Escógenos varones y sal a pelear, dice allí, contra Amalek. ¿Pero cuándo? Mañana. Pareciera ser que el ataque de Amalek fue o en la madrugada o fue en la noche del día anterior. Ahora, esto le daría de alguna forma a Josué el tiempo necesario para hacer lo que Moisés le había dicho. ¿Qué cosa? Escoger. Escoger para la batalla. Posiblemente muchos se sentirían enardecidos por lo que Amalek había hecho. Atacar a los más indefensos por la parte de atrás.
Pero, mi amado hermano, no era tiempo para poner el hígado como requisito para la batalla. Había que escoger soldados para la batalla. Mucha gente puede haber dicho, yo quiero ir. Voy a vengar a mi abuelo. ¿Quién mató a mi abuelo? ¿Quién mató a esa anciana enferma? ¿Quién la hirió? ¿Quién se metió contra lo más inofensivo? Mucha gente pudo haberse sentido enardecida. Pero también era necesario de que la cordura, mi amado, se haga uso y no la locura. Por eso es que Moisés de alguna forma le da tiempo a Josué de que pase por el medio de la nación y por lo menos se dé el tiempo de poder sacar al frente a los más idóneos para la batalla. De allí que la Biblia nos dice, escógenos, ¿qué cosa? Varones. Esto a mí también me da un principio espiritual muy grande. No todos sirven para pelear. ¿Sí? No todos sirven para pelear. Pero todos sirven para apoyar la guerra. No olvide eso. Jamás, y eso vamos a contar más adelante. No todos sirven de pronto para salir a realizar tal o cual tarea. Pero todos sirven para apoyar esa tarea. ¿Sí me va ahí conmigo en el asunto? Sí, no todos podrían servir de pronto para pintar una iglesia. Pero todos pueden apoyar en la pintada de la iglesia. ¿Me explico? Dirá cualquier hermano, yo no sirvo para pintar, pero venga, aquí está, compre la pintura. Amén. ¿Sí? No todos podrían servir para preparar la colada, pero alguien podría decir, hermano, pero aquí está el cuáquer. Venga, yo apoyo con el cuáquer para la colada. De la misma forma, en la parte espiritual, no todos podrían servir, digo yo, para ir y andar buscando, como se suele decir a manera de broma, si andar buscando gente endemoniada para liberar. Pero muchos podrían apoyar esa acción de otra forma y de pronto en casa intercediendo para que otros salgan y realicen esa actividad. Ahora, mi amado, de allí que si Josué toma esta asignación, dice la Escritura, él va a escoger a los varones y el día de mañana va a salir al campo de batalla. Ahora, recuerda este orden, ¿sí? Él va a escoger. Mientras tanto que Moisés no quiere pasar desapercibido, él le dirá a Josué, yo voy a estar en el collado, pero también voy a llevar la vara, dice allí, la vara de Dios, no mi vara. Ahora este instrumento lo he constituido en qué cosa? En un instrumento que Dios puede usar. Voy a llevar la vara de Dios en mi mano. Versículo número 10, léalo por favor. Ahora, mi querido hermano, más que un plan de batalla, ojo, más que un plan de batalla para pelear, se tenía que buscar a Dios. Eso era inevitable. Sí, yo creo que es una de las cosas que Moisés pudo llegar a establecer antes de decirle a Josué, haz esto. Moisés, mi querido hermano, era el caudillo de la nación. Sí, él era el líder, él era de alguna forma visto como el libertador de la nación en la tierra. Y él, mi querido hermano, no podía, y esto es importante, no podía pasar desapercibido en esta primera y gran batalla. Y eso es importante considerar, mi querido hermano, cuando uno sirve al Señor, cuando uno en Dios, sí, está o ha sido considerado para que otros te puedan ver, para que otros puedan seguir tu ejemplo. Tú no puedes pasar desapercibido en batalla. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, simplemente, como decimos a manera popular, sí, embarcar a otros y tú quedarte fuera de la camioneta. Debes de subirte con ellos. Posiblemente no para la tarea propia de hormiga, pero sí para, con tu presencia, manifestar ¿qué cosa? Tu contribución, tu apoyo, tu dirección. Y es allí, mi querido hermano, que este hombre, hablando de Moisés, le hace saber a Josué, anda, sí, como Miguel lo hace, dice la Escritura, para pelear contra Amalek. Y Moisés, dice la Escritura, se acompaña de dos hombres, de Aarón y un hombre llamado, y esto es importante, lo quiero considerar, y un hombre llamado Hur. Ahora, de Hur, poco o nada se sabe.
Ahora, pero hay un comentario bíblico que hace mención de que Ur, no es Biblia, ojo, es un comentario bíblico, que Ur se lo podría estimar como el esposo, y esto me llamó la atención, el esposo de María. ¿Cuál María? La hermana de Moisés. Es decir, que era su cuñado, en el cual, mi querido hermano, juntamente con Aarón, eran los máximos líderes después de la cabeza principal que era Moisés. En ese entonces todavía Josué no se lo establecía, no se lo sacaba como un líder propiamente. Moisés va a codearse para dirigir al pueblo con los más ancianos que él tiene a su haber, el cual no era Josué, sino que era ¿quién? Era Aarón, su hermano. Y lo digo esto por un fundamento bíblico. Ven conmigo, por favor, a Éxodo 24. Acompáñame, mi querido hermano. En Éxodo capítulo número 24, diría la Escritura. Esto sucederá cuando Moisés se enrumba al monte Sinaí. ¿Lo tienen? En Éxodo capítulo 24, versículo número 14, dice la Biblia, y dijo a los ancianos, mira que ya gente anciana estaba, digamos, considerada como gente preeminente, sí, como para poder establecer un respeto en medio de la nación. Pero frente a estos ancianos, mira lo que le dijo Moisés, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, ¿está leyendo? ¿Qué dice? Eso a mí me da el gran referente de que estos dos eran los máximos líderes después de quién? Después de Moisés. Entendiendo que Aarón, sí, mi querido hermano, era el líder religioso, obviamente, pero Ur era como que el líder administrativo de todo. Eran jueces. Y estos dos, mi amado hermano, estaban codo a codo con quién? Con Moisés. Josué todavía, no digo que era un muchacho, porque ya Josué, mi amado, en el desierto, él saldrá básicamente de 40 años. Y él tendrá 80 años ya después de la transición del desierto. Pero Aarón y Ur eran personas no solamente avanzadas de edad, sino que eran personas consideradas máximos líderes dentro de la nación de Israel. Mi amado, por eso es que lo vemos en esta batalla en particular a estos dos codeándose, el uno de un lado y el otro al otro lado de quién? De Moisés. Ahora, es importante, vuelvo y repito, considerar estos antecedentes para saber la magnitud y el grado de participación de este relato. Ahora, versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre de quién? Del collado. Segunda lección espiritual. El liderazgo debe de estar siempre, ojo, siempre en batalla. Siempre, posiblemente no peleando, pero sí en la batalla. Amén. Tú, mi querido hermano, no podrías jamás decir a otros que hagan tal o cual sin tú estar supervisando. Muchas veces cometemos errores de asumir de que lo van a hacer bien. Y puede ser que lo hagan bien, pero nunca estará de más en las cosas que Dios nos da, llamado tu presencia, tu supervisión. Si bien es cierto, Moisés, Aarón y Ur nunca cogieron una lanza, nunca cogieron una honda, una espada, una flecha, un arco, tenían que estar allí. ¿Me entiendes? Tienes que estar allí. Dicen por allí que el ojo del amo engorda el buey. Es un buen dicho. Mi querido hermano, si tú tienes de Dios una responsabilidad, debes estar allí. No asumas, no pretendas que tu oración sea lo único que ellos necesitan. Debes estar allí. ¿Me explico? Debes estar allí.
Es la única forma de que otros al verte, porque yo dentro de los temas, mi querido hermano, que había obviamente o posiblemente los había tomado como opción, es que otros deben ver, ojo, deben verte con las manos alzadas. Tú dirás, pero ¿por qué, hermano? Me parece innecesario. Mi hermano, no es innecesario, porque tu presencia allí traerá dos cosas, o debilidad o fortaleza. Depende cómo estés allí. Porque si te ven allí bostezando, ¿qué transmites al pueblo? Cansancio. Pero si te ven allí activo, te ven allí monitoreando, te ven dirigiendo, vas a transmitir, mi amado hermano, valentía, esfuerzo, dinamismo. No es lo mismo decir, vamos muchachos, al ataque. No es lo mismo que decirle al pueblo, vamos muchachos, vamos al ataque. ¿Cambia o no cambia la posición del pueblo? Claro que cambia. Por eso es que hoy día debemos ir al baño, rapidito. Porque esté aquí con los 5 sentidos, porque alguien que tiene la vejiga llena ya no atenderá bien el mensaje. ¿Verdad? Está preocupado, ¿a qué hora termina para ir al baño? ¿A qué hora termina para ir al baño? Mi querido hermano, allí entonces dice la palabra del Señor, y si versículo número 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí, mi amado hermano, hay un desorden enorme. Las manos alzadas eran sinónimo de debilidad, ojo, esto es importante, de debilidad para el pueblo, pero de fortaleza para el enemigo, y viceversa. Las manos alzadas, sí, o eran, en este caso, o fortaleza para Israel y debilidad para Amalek, o al inverso, las manos caídas de Moisés eran para fortaleza de Amalek y para debilidad de ¿quién? De Israel. Mi querido hermano, esta combinación, ¿sí?, de fortaleza, pero también de decadencia, ¿sí?, se tenía un solo origen: la postura de las manos. Decía un comentarista, queriendo asociar, decía que cuando Moisés alzaba sus manos, su oración era fervorosa. Y cuando sus manos estaban caídas, su oración ya no tenía el mismo ímpetu. Y yo, analizando lo que él decía, llegué a cuestionar y decir, no creo que sea cierto. Porque una persona puede orar con manos o sin manos alzadas y mantener el fervor. De ahí que yo tengo a bien decir, no importa cómo ores, lo importante es que ores. Tú no puedes decir, hermano, si me pongo de pie, la oración sale con poder y unción, y cuando me siento sale aguada la oración. No, sentado también puede salir con poder y con unción. Y arrodillado, diríamos, como muchos dicen, hermano, la oración de poder salir arrodillado. O sea que el que está parado se friega. El problema no estaba en la oración. Para mí, quiero creer que Moisés lo que más hacía en ese monte era ¿qué cosa? Era orar. Indistintamente si estaba de pie, o sentado, o acostado, o arrodillado. El problema era la postura de sus manos. Pero el problema de la postura de las manos no lo era para Moisés, era para el pueblo que lo estaba viendo a la distancia. Hermano, la gente debe verte, ojo con esto, la gente debe verte de pie. Quisiera cambiar la postura de las manos, la gente debe verte de pie. Aun cuando por cansancio puede ser que quieras sentarte.
Parece mentira, mi amado hermano, pero la postura implica un gran efecto en las masas, en las multitudes. De allí que Jesús, bíblicamente hablando, en su ministerio, en muy pocas oportunidades manifestaba cansancio. No porque no lo tuviese, lo tenía. Pero su cansancio, es decir, de manera, diríamos, visible, era solamente manifestado por unos cuantos que lo dejaban dormir de largo a largo como piedra, porque tú debes de considerar lo que te voy a decir. Cuando tú te acuestas agotado, cansado hasta lo máximo, caes como piedra en una cama y, amado hermano, el terremoto más grande podrá venir y tú no lo sentirás. Tanto así que cuando has tenido un día, pero un verdadero día de trajín, y te acuestas, hermano, te larga el pelo, claro dicho, cuando te despierta la gente dice, mamá, no sentiste. ¿Qué cosa? Pero si los gatos que pasaron por encima, el muchacho que brincaba en la cama, mi papá hizo caer un vaso, no viste nada. No, yo caí, como tú lo dices, como piedra. ¿Qué tan intenso sería tu cansancio que cuando te acostaste, hermano, la casa se te podía caer encima, pero tú te desapercibiste, te desconectaste de este planeta? Hermano, el pueblo, cuando vio a Moisés en el collado, ¿tú crees que el pueblo decía en batalla, ¿estará orando o no estará orando? Él estaba en el collado. Haz de cuenta que Moisés estaba parado en las antenas de aquí del campeón. Y la batalla era aquí abajo, porque esa era la distancia. El pueblo estaba abajo en el valle, peleando. Lo único que podía observar el pueblo a la distancia era ¿qué cosa? Las manos y la vara estaban alzadas. Ellos estaban desentendidos de que ¿estará clamando o habrá bajado, digo yo, la intensidad de su oración? ¿Estará susurrando su oración o estará fervorosamente, sí, de pronto invocando el nombre del Dios del cielo? No, el pueblo estaba solamente viendo lo que él dejaba ver. Su postura. Hermano, como te ve la gente, posiblemente pueda ver a Dios. Si la gente te ve, hermano, de una manera impulsiva, si te ve, no me refiero a la parte económica, no quiero hacer de esto algo fuera del enfoque bíblico, pero si la gente te ve que tienes un Dios en tu interior grande, con tu forma de hablar, con tu forma de proclamar el Evangelio, con tu apariencia de cómo se te ve, hermano, la gente verá de ti un Dios grande también. Si te ven inseguro, si te ven timorato, si te ven temeroso, si te ven acobardado, eso vas a transmitir. Dice la Escritura, mi querido hermano, yo quisiera establecer algo impactante dentro de la Escritura, mi querido hermano. Acompáñame a la Biblia, al libro de los Proverbios. Ven conmigo. Dice el Señor, en el capítulo número 21, verso 31, dice la Biblia, el caballo, Proverbios 21, verso 31, dice que el caballo se alista para el día de la batalla. Ahora, puedo transliterar esto sacando a los caballos y mandar allá a la gente de guerra. Los soldados se alistan para la batalla. Que eso fue lo que a la larga estableció ¿quién? Moisés para con Josué y toda la nación. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero mira lo que menciona seguidamente. Mas Jehová es el que da la victoria. La estrategia pudo haber sido buena. De hecho fue excelente. Moisés le dice, mira, quiero que a esta guerra en particular no salga el pueblo por salir, quiero que escojas gente para esa guerra. No quiero gente visceral, quiero gente que por lo menos algo de nociones tenga para poder combatir a Amalek. Mira que había, podría decirlo así, había ciertos sentimientos encontrados, igual seguían siendo ¿qué cosa?
parientes. Había un parentesco allí. Pero dice la Escritura en el verso 31, mas Jehová es el que da qué cosa en la batalla. Es la victoria. De allí que Moisés dijo, esta guerra la tenemos que pelear sí, de manera dual. Hay que pelearla cuerpo a cuerpo contra el enemigo, pero hay que pelearla también de manera, sí, digo yo, horizontal, pero también vertical. Hay que pelearle en Dios. Las batallas, mi amado hermano, deben de ir en dos líneas, en dos frentes. Horizontal y vertical. Tú no puedes, ojo, escudarte, apoyarte, respaldarte en que tienes una buena estrategia, humanamente hablando. Y eso a veces se aplica, para pena lo digo, hasta en el ministerio. Establecemos pautas, normas, estrategias, planes, contingencia para realizar una actividad espiritual. Y creemos que porque tenemos un plan coherente, financiado y por demás apoyado, hermano, nos olvidamos del frente vertical. Cuando debería de ir al unísono, cruzarse ambas estrategias, porque es de Dios, mi amado hermano, el poder obtener en el planeamiento la victoria. ¿Por qué crees que mucha gente y muchos ministerios no ven fruto a su labor? Porque tienen la estrategia, pero no tienen al que les da la victoria en la estrategia. Pelean sus batallas con gente diestra en recibir, pero no la pelean subidos en el collado, manteniendo las manos alzadas. Dice la Biblia, allá en Proverbios capítulo número 24, versículo 6, dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Diríamos, hasta allí se queda la mayoría de la gente. Sí, Proverbios 24, 6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejos o de consejeros, dice la Escritura, está la victoria. Pero cuando lo anexamos a Proverbios 21, 31, que fue el texto inicial que leíamos, si entendemos que ese consejo y esa estrategia surte efecto cuando Dios está allí. ¿Verdad? Tú puedes tener muchos planes y muchas formas que te han podido dar resultados en otros ambientes o en otros tiempos, pero tú que conoces del Señor sabrás perfectamente que hoy por hoy esas estrategias y esas, diríamos, formas y maneras en las que atacaste tus problemas, hoy por hoy, hermano, se te pueden venir abajo. Porque has desechado o has descartado o no estás considerando al que verdaderamente te puede dar la victoria. Querido, cuando vamos pues a la Escritura, dice el Señor en el versículo número 12, y las manos de Moisés, claro, como es normal, se cansaban. Dice aquí, verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron, ¿qué cosa? Una piedra y la pusieron debajo de él. Y dice la Biblia, y es normal que la gente vea esto, y se sentó sobre él. Mira, la Biblia en este texto es tan detallista porque quiere hacer notar, y eso es lo que me encanta dentro de la narrativa bíblica, es que Dios no solamente exalza lo mejor de nosotros, sino también lo peor en sus debidos momentos o lo más débil de lo que pueden ser los hijos de los hombres. Dios le muestra a su pueblo, sí, lo frágil, pero también lo glorioso que podemos llegar a ser en él. Pero también lo frágil. Moisés no era un superhombre, no era un superanciano, no era, digamos, aquel ser que era inmutable, que no se cansaba, que no padecía, que no se irritaba. Mi amado, Moisés era un hombre sumamente frágil.
Y él, como lo dice la Escritura, manifestó cansancio, dice la Biblia, se cansó, por lo que le tomaron ¿qué cosa? En medio del cansancio. Aquí debió haber intervenido de manera directa ¿quién? Aarón y Hur. No pudieron haberle puesto una mini piedra para que se siente. Tenía que ser una piedra sumamente considerable, hasta el porte, digo yo, de una silla, como para que él pueda sentarse sin despreocupar que su posición, su postura, influiría en la batalla. ¿Me explico? No podía ser, le pone una piedrita ahí para que se siente. Si él se sentaba por debajo, ojo, de lo que podría apreciar el pueblo, eso pecaría en la batalla. Tenía que ser una piedra grande y los ancianos tendrían que cargar la piedra y allegarla donde estaba Moisés. El otro día me quedé como abajo y cargamos una piedrita así, una pequeña. Oiga, ¿cómo pesaba la condenada? Y una piedrita, y me digo, si la puedo de vista, pero cuando la comencé a cargar, digo, ya no tengo la fuerza de antes. Todo para meterla debajo del carro para poder alzar la gata, porque me quedé abruptamente si estuvo abajo. Mi querido hermano, ellos debieron haber puesto una roca. ¿Y cuánto podría pesar una piedra en la altura de lo que es la postura de una silla? Yo me calculo así como suavecito, así como suave, como cerca de un quintal. Si no fuese más. La Escritura menciona en el verso número 12 que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, mi querido hermano, hicieron obviamente lo que ellos consideraron por Moisés que era primordial para la victoria. Porque, ojo, cansado, pero en batalla. Ojo, cansado, pero en batalla. Sentado, pero en batalla. Aquí hay muchos que apenas sienten cansancio. Bueno, hermano, los dejo. ¿Cuántos adoptan esa postura? Ay, hermano, estoy siendo cansado. Bueno, me voy, me pego un baño. Descanso, tengo hambre. Y después de que descanse, me bañe, coma y me estire, ahí vengo. Cuando ve a otros que ni han ido a la casa, ni han descansado, ni se han bañado, y siguen estando en batalla. Hoy es ayuno, Yo oré al inicio de este mensaje que el pueblo pudiera tener alabanza a flor de piel en sus labios. ¿Cuántos alaban a Cristo por él? Pero es la verdad. Tú podías decir, hermano, pero se me cansé. Sí, pregúntale a Moisés si se cansó. Con 80 años a cuenta. Mi querido hermano, si ya de por sí alzar la mano en una alabanza, una mano. Alza la otra. Estamos hablando de una batalla, ¿no, hermano? Que empezaría desde la madrugada, desde el amanecer hasta el atardecer. Y vemos a un anciano que está allí. También unos minutos. Después de 10 minutos, una hora. Llega un momento, hermano, en que las fuerzas, los brazos se calambran. La sangre deja de circular. Y que hermano, y comienza el típico dolor, como cuando te duermes encima de tu brazo y te levantas y tu fuerza que no se mueve. Y Moisés dijo, no puedo, muchachos. Y los muchachos eran 2 ancianos más. De verdad, pastor, sí, no puedo. ¿Qué hacemos? Vamos a descansar, le pudieron haber dicho. No, no quiere descansar. Mi pueblo está en batalla. Por
Por eso es que a David le costó, mi amado, recuperarse de una caída tan abrupta. Porque si bien es cierto, mi querido hermano, él hasta cierto punto tenía que ya evitar cierto tipo de riesgo. Pero se quedó en el palacio y allí es donde se viene de nuevo su ministerio. En vez de haber ido con su pueblo siendo tiempo, dice la Biblia, de guerra, se quedó. Moisés, mi querido hermano, es asistido por Aarón, es asistido por uno, los cuales movieron una roca, se la pusieron para que se asiente, y allí dice la Biblia, ellos sostuvieron ¿qué cosa? Muchachos, sosténganme las manos. Hermano, un consejo espiritual saludable. Cansancio es normal que venga a tu vida. Reconoce tu cansancio, ojo, reconoce tu cansancio, pero pide ayuda en tu cansancio. Dígale, hermano, créeme que me siento agotado. Pero a veces, amado, el descanso no precede al agotamiento. A veces, no digo que puede ser siempre, pero a veces el cansancio, mi hermano, no debe de ser atacado con descanso para poder decir que ya estoy bien. A veces toca, mi hermano, en el cansancio pedir ayuda para seguir trabajando. A veces, estando sin fuerzas, hay que pedir a Dios auxilio para que le dé fuerzas. Hay gente que dice, Señor, estoy cansado. Sí, quisiera en este momento pedirle que me mandes un sueño reparador. Y Dios dice, a ver, mi hijo, tu oración no podría ser más conveniente para tu cuerpo. ¿Me explico? Hoy por hoy, no necesariamente debes pedirme por descanso. Debes pedirme fuerzas para seguir adelante. Pero estoy cansado, Señor. No importa que estés cansado. Tienes fuerzas. Porque hay una batalla que debes continuar peleando. Imagínate que me sería muchacho, estoy cansado. Llévenme al campamento. Déjenme dormir 15 minutos y a ver cómo salgo como nuevo. Mi querido hermano, dice la Escritura, ellos sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro lado. Así que cosa hubo en las manos de Moisés. Fortaleza, ¿qué hubo? Justamente aquello, firmeza, fortaleza, como tú lo quieras ver, hasta que él estuvo aquí, hasta que se puso. 12 horas con las manos así. A veces aquí se trabaja, quiero decir trabajo entre comillas, entre paréntesis, entre interrogantes, entre signos de admiración. Una horita de evangelismo. El sol. Regalándole al Señor 60 minutos, y de los 60 minutos 20 perdidos en el transporte, porque hasta que se llega y de allí se retorna serán 20 minutos, y entre que llega al punto hay que ver quién es el que predica, porque hay otros que van a hacer paraguas, y son pocos los que dicen, hermano, yo predico aquí en esta casa. Por eso es que se dice que si alguien acompaña a alguien a evangelizar, su tarea para trabajar allí es ponerse a orar, a rogar y a interceder para que Dios le dé sabiduría al que está abriendo su boca. Y así lo dijeron los apóstoles. Oren para que el Señor nos dé de nuevo facilidad de palabra para poder abrir. Mi querido hermano, cuando vemos ejemplos como estos,
Hermano, como que nos abofetean la cara de ambos lados. ¡Pah, pah! Ahora, hubiera sido un bonito título. No seas bravo. Porque cuando vemos historias como estas en la Biblia, mi querido hermano, lo único que hace es avergonzarnos. Dice la Escritura, versículo número 12, si no me cansaré de leer este texto, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Quería leer algo que había puesto mi hermano. Siempre debes combinar el poder divino con el esfuerzo que Dios te da. Ojo, siempre debes combinar el poder divino con el esfuerzo que Dios te da para poder luchar. Unos dice aquí, desde el campo de batalla, pero no pueden vencerlo desde la trinchera. A veces es bonito escuchar, hermano, vaya que yo desde aquí lo apoyo con mi oración. Pero yo creo que la misma oración que la puedes hacer desde aquí, la puedes hacer desde allá también. ¿Verdad? Una cosa es que me ayudes a orar desde tu cama, en tu cuarto, alzado los pies, con un refresco, una empanada, una tostada de un lado y del otro, y decir, Señor, bendice al hermano que está predicando en la flor de Bastión. Y otra cosa es que me acompañes a la flor de Bastión, métete en la iglesia, ponte de rodillas, prívate de la tostada, prívate del jugo y ora de la misma forma, pero con lágrimas, con ruegos, con súplica al que me puede dar la victoria. Mi amado, ellos estuvieron allí, sosteniendo sus manos con firmeza hasta que se puso al sol. Ese anciano, hablando de Moisés, recibió la ayuda de otros dos ancianos más, Aarón y Hur. Y Josué, ¿qué hizo? Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? Cuando, ¿qué pasaba con Moisés? Sus brazos se mantuvieron estables con la ayuda de los otros. Mi amado, si tú no ayudas a mantener los brazos en alto a los líderes, ¿quién crees que lo haría por ti? Dios ha encargado a unos el liderazgo, pero Dios ha encargado a otros a mantener firme el liderazgo de los líderes. ¿Cómo? Manteniéndoles sus manos en alto. Y eso se lo hace no desde la comodidad de tu casa, se lo hace desde el campo de batalla. Vamos, hermano, vaya, que Dios le bendiga. Y si me quedo botado en el carro, ¿quién me ayuda a empujarme? Eso se hace desde el campo. Puede ser que me acompañes y tú no prediques, pero tu presencia allí puede Dios usarla en un evento inesperado. Moisés, cuando le dijo a Josué, yo voy a estar allí con el callado, Moisés le dijo, tranquilo muchachos, que yo voy a estar ahí, mis manos van a estar en alto toda la batalla. No, Dios, de hecho, si tú eres muy pertinente en la lectura, Dios nunca le dijo a Moisés, ándate allá, primer punto. Y jamás le dijo, Moisés, alza tus manos. Él de por sí quiso hacer esta acción. Y al ver que Dios la respaldaba, porque hay cosas que Dios te las dará a revelar en el proceso de la guerra.
gente dice, hermano, yo estoy aquí, no sé cómo, pero estoy aquí. Y vaya cómo Dios me está usando. Y yo sin siquiera haberlo pensado. ¿Solo por qué pasa esto? Porque te decidiste ir a la batalla. Dios nunca le dijo a David, anda al río, coge 5 piedras y te las listo. No, eso él lo estableció cuando ya se metió a la batalla. Es que hay que estar en la arena para saber a qué sabe, por así decirlo. Si está frío o caliente. No es lo mismo preguntar, ¿y cómo es el agua? Acércate, mete la mano, mete el pie y comprueba cómo es el agua. Hermano, ¿y qué tal les fue? Ven y comprueba cómo está, cómo nos fue. Nunca será lo mismo oír el testimonio y ser parte del testimonio. ¿Me explico? Mucha gente se priva de ser usada por Dios porque no está en la batalla. Porque se queda, mi amado hermano, supuestamente ayudando a que otros lo hagan desde sus cómodos lugares, desde, como lo dicen algunos predicadores, desde sus zonas de confort. Uy, hermano, yo estoy aquí, es que tengo que lavar la ropa, como que si el que salió a predicar no tenía la tina llena de ropa. Oye, es que yo tenía harta ropa, ¿y qué? El que está predicando no tenía la tina de ropa. ¡La tenía! Y la tiene porque cuando venga cansado va a coger la tina. Pero para ti el pretexto fue la tina, pero para el otro la tina no fue pretexto. Fue y cansado siguió con las manos alzadas. Bendito ayuno. Amén. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y me encanta lo que Dios hará a continuación. Porque esto, mi amado hermano, no se te puede olvidar. Dice el Señor, verso 14, y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto en un libro. En pocas palabras, grábate esta enseñanza. Ten memoria de este acontecimiento. Escribe esto para memoria en un libro. Y dile a Josué que voy a raer, voy a obviamente a desaparecer del todo la memoria de Amalek desde debajo del cielo. Esta fue la única vez en que Dios dijo de una nación enemiga, a esta no le dejaré ni una sola semilla. ¿Sabes por qué Dios en parte, más allá de haber atacado por la retaguardia? Es que esta batalla para el pueblo y para el liderazgo fue una batalla de un agotamiento extremo. Una batalla de sol a sol, de sol a sol. Una cosa es sentarse y trabajar en una oficina o empacar una caja de cartón con botella, hermano, pero una batalla desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es como, mira, un boxeador bueno, establecido por las reglas o normativas propias de boxeo, en la antigüedad duraban máximo, ¿cuántos rounds? Máximo 15 rounds. Donde ya los golpes no son golpes, son manotones nada más. ¿Cuánto dura? Un round, reglamentariamente. 3 minutos. Por 15, 45 minutos de lucha. Y ya terminan ya. Donde ya los golpes no son golpes, son manotones nada más. Y querido hermano, una batalla de sol a sol debió haber sido algo totalmente
¿sí? Agotado, o sea, algo por encima de los límites de la fuerza humana. Pero tanto, ojo, tan importante era lo que pasaba abajo como lo que estaba pasando ¿dónde? Arriba en el collado. De hecho, lo que pasaba en el collado estaba definiendo lo que estaba pasando allá abajo en las llanuras. Porque si allá el liderazgo bajaba brazo, abajo se comenzaba a perder terreno. Comenzaban a morir israelitas. Cuando alzaba la mano israelita, que ya tenía la espada acá, cogía de mano, no sé, un palo, se sacaba la espada y se ponía el pie y comenzaba a buscar cabeza. Mi hermano, de aquí que Dios le dirá a Moisés, quiero que escribas esto para memoria en un libro y dile a Josué que rehereden todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y por qué le dice que le diga a Josué? Porque José volvería a confrontar a los amalecitas a futuro. Y porque Dios había visto y era en Josué por su disposición un tremendo potencial para que pueda ser el futuro líder de la nación. Qué glorioso es darse a conocer en batalla, no en testimonio, digo yo, verbal. Líderes de boca, todo el mundo es líder. Todo el mundo es líder cuando de hablar se trata. En la batalla se ve líder. En guerra se ve al líder. ¿Sí me entiende? Amén. Todo el mundo es líder dentro de una iglesia. Fuera de una iglesia se ven si las papas están o no quemando. Mi querido hermano, dirá pues Proverbios capítulo 3, versos 3 al 4, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Proverbios 3, versos 3 al 4. Por eso es que Dios le dice a este hombre, quiero que escribas esta guerra. Ponga el detalle todo lo que estás viviendo, porque esto va a servir como precedente para que el pueblo no sea flojo y se identifique con las guerras. Desde el más joven, como un Josué lleno de vigor, hasta el más anciano que está allí en batalla, pero con brazos ayudados, auxiliados por los ancianos también. No, hermano, es que yo ya estoy viejo, no sirvo para esto. Yo siempre le digo a los ancianos, cuando ustedes vienen a la iglesia a buscar de Dios, están dejando un precedente para los más jóvenes. Muchas veces ellos cansados, enfermos, achacados, se tiran a sus espaldas todos esos problemas y demuestran la capacidad que todavía pueden dar en Dios. Y gente joven, gente dinámica, gente que todavía tiene en su máximo esplendor potencia, caminan peor que un imperio. De la nada se cansan. Ven la suciedad, y digo, esto es muy práctico. Ven la suciedad, aún en la iglesia, alzan un pie, pasan el papel y siguen caminando. No son incapaces siquiera de doblar el espinazo, recoger la junta de caramelito e ir a botar al tacho. El anciano, ay, está sucio, el anciano se va. Hay muchos que se llevan aún las cositas sucias de la iglesia en los bolsillos y dicen, para no ensuciar el techo de la iglesia y lo botan en el techo de su casa. Es terrible. Pero perdón, no pasa aquí, pasa en una iglesia por mi casa. Ya. ¿Qué dice Dios al pueblo? ¿Me podrías acompañar a Hebreos capítulo 12?
Por eso los hice ir al baño, ¿ya ves? En Hebreos capítulo número 12, verso 12 al 13, ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? Por lo cual, levantar. Es lo mismo que le dijo a Moisés. Pero en el caso de Moisés, a él nadie se lo dijo. Él supo decir que tenía que estar con las manos alzadas. Levantar las manos caídas. ¿Qué más hay que levantar? Las rodillas que están, ¿qué cosa? Paralizadas. ¿Y qué hacer una vez levantado? Hagan huecos, sendas, pero ¿qué? Torcidas, no, derechas, zancas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y me encanta porque dice ahí para que lo cojo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque a veces toca caminar estando, ¿qué cosa? Cojo. El problema de la iglesia en la actualidad es que estoy cojo y no camino. ¿Por qué? Porque estoy cojo. Pero Dios ha dicho, mira, la senda está allí. Tú tienes que hacerla. Pero Señor, estoy lastimado, estoy rengo, estoy paralítico. Sí, pero tienes que caminar. Jesús a más de un enfermo, ojo, a más de un enfermo, a más de un lisiado, le hizo hacer cosas que por su estado común ninguno de nosotros hubiera pedido que lo haga. ¿Cómo es posible que a un ciego lo mande a lavarse en un estanque? Si el pretexto ideal del ciego es ¿cómo voy a llegar al estanque? ¿No ves que estoy ciego? Antes de que el milagro ocurra, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, pero que no me has visto. Pidiéndole al inútil que haga algo útil para que el milagro pueda procesarse. ¿Me explico? Mi amado hermano, la Escritura es clara al decirnos, si en el versículo recuerda del 12 al 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que esa cojera en el camino del trabajo, en el camino del esfuerzo, en el camino de la batalla, ¿qué ocurra? ¿Qué ocurra? Allí puede ser sanado. Pero hay muchos que quieren recibir de Dios todo lo que anhelan sin moverse porque están cojos. Mi hermano, hay un abismo, créame, hay un abismo entre lo que Dios quiere y lo que nosotros hacemos. Hay un abismo. Pero cuando de Dios se trata en nosotros pedir algo, pedimos o queremos que Él haga cosas grandes. ¿Cuántos quieren de Dios milagros grandes? Señor, haz esto para mí y te serviré. Y Dios dice, ¿cómo es posible que la salvación que te dio mi hijo ya no es lo suficientemente grande para que ya no estés sirviendo? Que tienes una demanda adicional para convencer, para que tú te reafirmes o para que tú entiendas que debes de hacer para mí las cosas que por gratitud hace rato le diste haberlas emprendido. Hermano, hay un abismo. Esta gente, hermano, se sometió a tal esfuerzo sin siquiera pensar quién sería el vencedor de la batalla. Ellos no dijeron, vayamos porque vamos a vencer a Malek. No, mi amado hermano. De hecho, Dios, vuelvo y repito, Dios nunca habló con Moisés, sino hasta después de la guerra. Porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Porque ellos no se dejarían arrebatar lo que Dios ya venía haciendo en Egipto. Haberles dado la libertad. Y ahora les tocaba a ellos defender esa libertad. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús?
Defiende esa libertad. Pelea por esa libertad. Esfuérzate por esa libertad. Y Moisés finalmente edifica un altar, que no es otra cosa más que un sinónimo de agradecimiento. Mira, todo tiene su tiempo. Había para guerra, tiempo de guerra. Cuando viene guerra, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Salir a guerrear. Si vienen misiones, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Pero no. En tiempo de evangelismo, ¿qué hace el pueblo? Cualquier otra cosa. En tiempo de ayuno, gracias a Dios, hay pueblo. Gracias a Dios. Porque a veces somos un solo lado, pero distribuido en dos partes. En tiempo de culto, ¿qué hace el pueblo? En tiempo de oración. Mi querido hermano, la Biblia nos enseña a seguir este precioso modelo. Se llamó a la guerra y el pueblo salió a la guerra. Y ahora en la parte final, Moisés, luego de la guerra, porque todo tiene su tiempo, edifica ese Moisés cansado de toda la noche, cansado de todo el día de la guerra. Él, dice la Biblia, edificó un altar y llamó su nombre Jehová. ¿Qué cosa? Jehová Nissi. Jehová mi estandarte, Jehová mi escudo, o como lo podría entender un romano en el griego, Jehová mi bandera. ¿Sabes por qué? Porque su vara estuvo como eso en la batalla. Mira, Moisés no quería que lo vean a él, ni que vean sus manos. Él quería que el pueblo deposite su mirada en ese momento, obviamente, ¿qué? En la vara de Dios. Esa era la intención de Moisés. De hecho, él pudo obviarse el peso muerto de la vara. Porque a la larga, cuando uno está cansado de haber cargado, así te pongan una libra de arroz a cargar, porque ya te cogió qué cosa, cansado. Como aquel que ya le duelen las manos de escribir. Hacia el último, luego de haber escrito todo el día, al entregarnos ese malito, coge apunte de la lista de comida, que son 4 palabras. Ay, mamá, ya me duelen las manos, como yo tenía el plato. Esa es historia de mí. Y tu mamá te puede decir, pero si es poquito, si no es por lo poquito, es por lo que ya tengo los dedos cansados. Bien dijo Jesús. Cuando alguien es llamado, transmitero por si acaso, a una transliteración de las palabras, a servir al Señor como siervo, y luego de haber trabajado todo el día en el campo, hablando de una cosecha o de un sembrío, y llega a casa, no llega a la casa a decirle al amo, sí, amo, hoy sí que ha sido un día terrible. ¡Qué sol! ¡Qué largo el camino! Uy, tú no sabes cuánto yo cargué. No seas malito, me pones una bandejita de agua, pero con sal para meter los pies. Y que sea tibia. No, dice que llega a la casa a servir a su amo. Y luego de que le sirve al amo, luego que le atiende, luego que le da de comer, que le sirve, allí, cuando ya el amo se va a dormir, entonces el esclavo dice, ahora me toca a mí. Y mira que venía trabajando. Y llegó a casa, ¿qué? A descansar. ¿A qué llegó a casa el infierno? A terminar el trabajo que le quedaba en casa. Así es el trabajo de la obra. Ay, hermano, ya me voy porque me espero el trabajo. No, termina el trabajo. Y cuando llegue a casa, empiece a trabajar. Y allí, cuando llegue a casa, dígale, Señor, renueva mis fuerzas porque ya las di allá para ti, ahora las doy a ti para mi familia. Por eso dice el Señor que Él da fuerzas al que no tiene ninguna.
La pregunta es, ¿y por qué no tiene ninguna? Porque ya todas las dio para el Señor. Pero Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo y nuestras alas también, los brazos, las extiende como el águila. Amén. Ese es el éxito, mi amor hermano, de ser un hombre fiel. Y dijo verso 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Judá, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ya sabes cómo vencer a Amalek. ¿Cuántos han aprendido cómo vencerlo? Sí, mi amado, sin descanso se vence a Amalek. Si tú me lo dices, ese sería otro tema. Sin descanso. Amén. Que Dios añada bendición en este ayuno a su palabra, pero sobre todo a tu vida. Escribe este mensaje, grábatelo y que nunca se olvide de ti. Que Dios te añada gran bendición a tu corazón. Oremos antes de ser despedidos.